Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilov y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduanas, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Dicho esto, comencemos. Hoy me complace tener a un experto en contabilidad y tributación con nosotros. Le doy la bienvenida a Rafael Con. Rafael es socio y CEO del estudio Acecon S.A., empresa que cuenta con 28 años de sólida experiencia en servicios contables, tributarios, servicios de payroll y auditoría. Su experiencia abarca diversas áreas cruciales para el funcionamiento eficiente de las empresas. Y hoy lo tenemos aquí para desentrañar los misterios, mitos y realidades de los elementos básicos de la contabilidad y la tributación de los procesos de importación. Bienvenido a Importación 360, Rafa, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, muy contento de estar en tu programa. Qué Espero bueno. que, Tremendo programa, tremendo ¿no? programa, y espero que resolvamos las dudas clásicas que tienen los importadores que están recién comenzando en este nuevo mundo de los negocios. Buenísimo. Bueno, antes de ir a las preguntas, cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo llegaste a este punto y un poco de tu conocimiento respecto a las importaciones. Yo te diría que desde el inicio me dediqué principalmente a temas tributarios, esa es la especialidad o nuestro core como negocio, y la experiencia o el conocimiento lo fui adquiriendo en el camino porque los importadores, o al menos nuestra generación, ya prácticamente los procesos productivos en Chile ya no existían. Todo se importaba, se traía de China, de otros países. Entonces, con la práctica y obviamente conocimiento teórico, que hay que tener esa base de estudio, podemos decir que tenemos un gran conocimiento en los procesos de importación. Súper. Mira, vamos a partir de lo más básico. ¿Cuáles son los impuestos clásicos que hay que tener en cuenta para importar a Chile? El número uno, que es el que pega más fuerte y aparte el que existe en todos los países del mundo, es el VAT o el IVA, como se ya dice en español, que equivale al 19% sobre el valor CIF. Más adelante probablemente vamos a hablar de cómo se desmenuzan estos conceptos. Y el otro impuesto importante, que es un impuesto general del 6%, es el ad valorem, que es un arancel que se cobra sobre ciertos productos de ciertas procedencias, o tiene también rebajas o tiene adicionales dependiendo del tipo de producto que se esté importando. Ahora, hay una diferencia que efectivamente entre el IVA y la Dolorem, cuando la empresa es afecta IVA. Nos puede, que es muy tipo que la gente no sabe hacer, pague el IVA, lo puedo ocupar, no lo puedo ocupar, nos puedes dar una explicación y la diferencia entre el ad valorem y el IVA respecto a este tema. En realidad, toda empresa que haga una importación, sea exenta de IVA a la empresa o afecta, hoy día las empresas afecta y exentas de acuerdo a la última reforma tributaria, o más que reforma, modificación a la ley del IVA, se homologaron prácticamente a todas empresas afectas a IVA. Afectas que pueden ocupar créditos fiscales y obviamente deben emitir facturas afectas a IVA para eh, generar débitos fiscales. ¿Cuáles no serían sociedades afectas a IVA? Las ligadas a la educación, a la salud y a la de servicios profesionales. Pero en lo que respecta a la importación, por ejemplo, si una sociedad de servicios profesionales debe importar una maquinaria para poder ejercer sus actividades profesionales, o computadores o lo que sea, igual tiene que pagar IVA de importación. No por ser una empresa exenta de IVA en Chile respecto a sus ventas, no paga IVA. Eso es un error conceptual que lo he escuchado bastante. Que la gente cree que porque una sociedad es exenta de IVA, que no paga IVA, no tiene que pagar IVA en una importación. No, no tiene nada que ver. Tú cada vez que importas debes pagar el IVA. Y yendo ya más, me escapé un poquito del tema porque necesitaba dar un concepto. Pero muy buena la aclaración. Pero muy buena la Muy aclaración. buena, gracias. Necesitaba darte ese concepto porque me ha tocado mucho verlo, sobre todo por la última reforma, como te digo, o modificación a la ley del IVA.
Yéndome a tu pregunta más específica sobre la diferenciación entre el IVA y el arancel, creo que ahí fue donde apuntaste. Exacto. La diferenciación es que el arancel no es un crédito, es un gasto. Si bien está afecto a IVA el arancel, no, el IVA del arancel es un crédito, a la vez que el IVA de la importación. Pero el arancel en sí mismo no es un crédito de IVA, es un costo de importación. Entonces, como decimos en palabras sencillas, si uno importa, el IVA se recupera, como se El dice. IVA tanto de la importación en sí misma se recupera, como así también el IVA del ad valorem, pero no el ad valorem en sí mismo, hay que diferenciar. Entonces, podemos decir que al final el IVA es flujo y el ad valorem es un Correcto. costo. Flujo que vas a recuperar al momento en que generes tus ventas. Ahora, aclarar que el IVA de la importación hay que pagarlo en el momento. O sea, es un flujo, pero que hay que pagarlo y se recupera después en el IVA siguiente, en el mes siguiente, si uno hace todo el proceso correcto. Sí, importante hacer todo el proceso correcto, porque nos ha tocado casos que el IVA no lo o no reciben la DIN o derechamente registran mal el crédito de IVA y después tienen una fiscalización. O sea, hay que ser bastante cuidadoso en el registro tanto en cuanto a forma, a fondo y a oportunidad. Ya, entonces vamos a seguir esta historia de una empresa que importa algo, porque tú dijiste DIN, hablaste de CIF, hablaste de varios temas, entonces vamos a ir desmenuzando. Entonces, cuando alguien importa tiene que pagar ese IVA, entonces lo primero es la documentación. ¿Qué documentación se requiere y qué proceso hacer para estar seguro que cuando tenga que pagar mi IVA al mes siguiente, está todo ok? Cuando tú importas, tienes que ver digamos, con tu proveedor internacional que te genere correctamente la factura internacional, el certificado de origen, lo cual es fundamental para poder ver si se deben aplicar o no estos aranceles. Y una vez que llega este producto en el barco, en el avión o en el camión, por donde llegue, a través de un gestor de aduana o directamente con los agentes de aduana se debe realizar la tramitación de la internación de los productos. Y en esa internación es donde uno debe pagar este IVA. Al momento de pagar el IVA, la aduana te da un documento que se llama DIN, que es una declaración de ingreso nacional. Hoy día, por suerte, todas las DIN son electrónicas. Antiguamente era un atado porque eran papel calco más encima que todo se borraba, o sea, era un desastre, tanto para el registro como para revisar la veracidad de los valores, porque más encima, como era un papel calco, se decía máquina, te lo ponían en distintas líneas, entonces tú no sabías qué valor correspondía a qué. Hoy día Pero por suerte ahora ya es todo electrónico. electrónico, digital, así que, y todo se puede obtener también de la misma página de la tesorería, que es un gran alivio para la parte administrativa de la importación, para las oficinas de contabilidad o las empresas que tienen internalizado o hacen ellos mismos digamos, el registro, la contabilización de las importaciones. Ahora, entonces, por lo que tú dijiste, está este documento que se llama Declaración de Ingreso Nacional, hay una factura que te hace el proveedor, el agente de aduana hizo el proceso, nosotros hemos hablado de este proceso, tenemos blog, entonces nos está explicado ese proceso, entonces el gestor o el agente te entrega esta Declaración de Ingreso Nacional y la factura. ¿Y ahora qué? Porque en mi experiencia también, en este paso donde viene el error, el tipo llegó, pagó, le pasaron los papeles, estos papeles que pueden ser electrónicos o físicos, y después ¿qué pasa? Y de luego, si te llegó esto en el mes de febrero, vamos a poner el ejemplo práctico, tú deberías registrar esto para el mismo periodo de febrero, en el periodo en que recibes los documentos por la importación, y obviamente para aprovechar el flujo rápidamente de ese IVA crédito contra tus ventas de IVA débito, y registrar en tus sistemas contables todos los costos ligados a la misma importación, porque aquí hay que diferenciar lo que tiene que ver con la contabilidad, que es un tema con los tributarios. En la contabilidad tú vas a tener el registro de la importación en sí misma, que puede ser se te vaya a la cuenta de mercadería, voy a hacerlo bien explícito, Sí, está perfecto. ejemplificador, se te va a la cuenta de mercadería, que es el valor FOB de la mercadería. Tienes el flete, que es el flete internacional o el flete local, o sea, el flete antes de internalizar el producto. Tienes los seguros, y eso viene siendo como
tu costo directo de la importación de la mercadería. Y la contrapartida de la contrapartida de estos pagos son el pago tanto del flete del seguro y al proveedor extranjero, o las cartas de crédito, dependiendo de cómo hagas la gestión financiera de la importación. Y a su vez, el pago del IVA se te va a una cuenta de crédito fiscal dentro de tu balance, y el pago en sí mismo a la aduana o a la tesorería, más bien, porque el que se le paga en realidad es a la tesorería, es el egreso del IVA. El IVA, uno simplemente le dice IVA porque le da el nombre común, pero en realidad no es solamente IVA lo que estáis pagando, es el IVA y los aranceles de valor. Ahora, este contador, porque muchas veces lo que yo he visto que las pymes agarran este papel y se lo pasan al contador y después no se preocupan. El contador efectivamente lo que tiene que hacer es cuando hace el IVA mensual, tiene que registrar el mismo mes para aprovechar el beneficio lo más rápido posible en el sistema este documento. O sea, si no es que sea automático, es digital el documento, pero no es automático el registro en el IVA mensual. Así es, tienes que registrarlo manualmente. Hoy día el sistema de impuestos internos te da una propuesta, el formulario 29, que prácticamente te trae todos los documentos nacionales y te los centraliza en este formulario y tú apretas a aceptar la propuesta. Con las importaciones no te trae automáticamente la DIM, sino que tú tienes que descargarla o ya sea por el mismo portal de aduana, con la aduana que trabajes, dependiendo del tamaño de tu empresa. Porque no tengas cuenta en la aduana, seas un pequeño importador y lo hagas a través de gestores. Pero debes ingresar ya sea a través de estos portales que te ponen los gestores o la misma aduana, o directamente a la página de la tesorería para poder registrar lo que corresponde al IVA de esa importación. Lo que me ha tocado muchos errores es ver que registran el ad valorem como un crédito. Eso es un error clásico, lo veo mucho. Registran porque agarran el valor pagado a tesorería, agarran todo eso como crédito fiscal de la importación, lo dividen en 0,19 y el 0,19 del IVA lo registran como mercadería. Eso es un error porque el ad valorem no es crédito. Entonces estás utilizando un crédito sobrevalorado. Y en una fiscalización, llegada a la fiscalización y puedes decir esto no es crédito, te lo van a dar todo de baja, te van a hacer pagar ese crédito que utilizaste de más y te van a recargar intereses, reajuste y multa, y el periodo de prescripción para IVA es de 36 meses, entonces se te pueden acumular intereses, reajuste y multas por 36 meses. Y es una locura. Entonces es muy importante, ya en la página de CES se puede descargar en el fondo tenemos ahí los errores clásicos de los importadores, es un ebook que se puede descargar, y en la última hoja hay un ejemplo, y es muy importante recalcar, el IVA es una cosa y ese es el crédito, y el ad valorem es otra cosa. O sea, eso es muy importante porque lo que tú dices puede causar estos problemas. Y por supuesto recomendamos que si alguien tiene dudas de esto, porque al final es bien teórico, es que hable con su embarcador, hable con su agente de aduanas, le explique a su contador, si su contador tiene dudas que pregunte, porque además, aunque registre, o sea, si no registra, además puede perder mucho dinero, ¿no? Y otro dato importante, ahora, que amarrado a la misma pregunta que tú me hiciste, que no te lo respondí, tú deberías registrar el crédito de IVA en el mismo mes en que se paga el crédito de IVA. O sea, en realidad el periodo siguiente, porque uno lo hace siempre en las declaraciones a periodo vencido. Pero la norma también te lo permite hacer hasta 3 meses e incluso hasta 6. El de los 6 meses es una regla media extraña, porque dice que tú puedes registrarlo con 6 meses de retraso cuando la responsabilidad de no haber recibido la documentación no recaiga sobre ti. Entonces, en realidad, determinar si la responsabilidad es tuya o no es tuya es no es factible. Pero en la práctica, esa es la teoría, pero en la práctica, en la realidad, tú sí podrías recuperar los 6 meses después de haber pagado, o 6 periodos, no 6 meses, 6 periodos después de haber pagado el impuesto. Pero lo mejor es tomarse un mes o al mes siguiente, o sea, es muy importante pedir ese documento y que no haya problema. O sea, tanto por el tema del flujo, por el tema del registro del costo. O sea, tiene muchos más procesos ligados a lo contable que el solo hecho de la correcta utilización dentro de los plazos tributarios. Ahora, otra duda que seguro va a pasar es que el concepto de la factura. Todos en Chile sabemos que hay sistema electrónico, funciona todo bien, pero cuando uno importa, hemos visto millones de diseños, muchas veces uno no sabe cómo funciona, no hay un diseño internacional de factura.
¿Cuál es la factura aceptada y qué es lo mínimo que tiene que tener para no tener problemas en la importación? Yo te diría que de lo que nosotros hemos visto, que efectivamente hay miles de formatos, los chinos te mandan cualquier cosa, por ejemplo, al final lo que único que vale desde el punto de vista chileno es la declaración de ingreso nacional. Y el tema, bueno, el tema del CRT, pero ya es un tema más aduanero que directamente tributario. Si tú me O preguntas, sea, en el fondo la factura, lo importante es que mientras venga de quién viene, a quién viene y el valor y la descripción, está ok. Pero la pregunta es, ¿uno tiene que registrar la factura o solo registra la declaración de ingreso con toda la información? o sea, para el efecto tributario, siempre yo te hago la diferenciación de lo tributario y de lo contable. Lo tributario es la declaración de ingreso nacional. Punto. Y ya lo contable es el documento, o sea, basado siempre obviamente en la declaración de ingreso nacional, el documento de la venta que te hacen de la fuente. O sea, tiene que venir sí o sí con un número para poder registrarlo, Es obviamente. que hay sistemas, depende, porque yo he visto varios sistemas de SAP incluso, que registran la BIN, no registran el número de la factura, va a depender de cómo tú lleves tu política contable, no hay como una regla única. Y en la práctica, como te digo, generalmente SAP o software menores o incluso si tú lo llevas en una planilla Excel, lo lleva generalmente la gente porque es mucho más simplificado a través de la BIN. Perfecto. Bueno, hemos hablado un poco de las cosas técnicas, obviamente podríamos estar hablando mucho rato. De nuevo, en la página de CESA hay mucha información respecto a esto. Ahora vamos a otro tema. Toda la llegada de la pandemia, obviamente el e-commerce se aceleró un montón. Y mucha gente, hasta el día de hoy, mucha gente siempre quiere hacer un negocio. Entonces, claro, del punto de vista comercial, suena fácil, me meto a internet, compro algo en Alibaba, en Estados Unidos, da lo mismo, en AliExpress, me llegan las cosas a la casa mágicamente, le pagué cosas a alguien y empiezo a vender informalmente. Pero obviamente, cuando algo pequeño puede, quizás el servicio de impuesto interno es difícil que pueda fiscalizar, pero supongamos que ya empieza a crecer un poco. ¿Cuáles son todas o consejos básicos que debería tener estos e-commerce que están comenzando respecto al tema de contabilidad y tributación? ¿Qué no debe olvidar? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe preocuparse para no tener problemas de multa, etcétera? Yo lo que les recomiendo a las personas que están iniciándose en las importaciones, trading, comercialización de productos, es que partan desde un inicio, obviamente cuando tú quieres meterte en porque tienes la convicción que estás trayendo un producto que puede pegar al mercado y quieres que te va a ir bien, si no, no te meterías a hacerlo. Entonces yo lo que recomiendo a la gente que se mete en este tema es que entre en la formalización desde el punto cero, porque todas las importaciones que vas a hacer van a tener recargos de impuestos y esos impuestos mejor utilízalos para poder rebajar tus débitos o tus ventas y que no queden en el aire, porque si tú no lo haces mediante una importación formal, tú el crédito de IVA ante una venta no lo puedes utilizar. Quizás antiguamente había mucha gente que informalmente vendía productos, pero hoy día con las redes sociales, con las FUNA, con el CERNAC, con toda esta maquinaria que existe de protección al consumidor, yo creo que es un error garrafal meterse en el mercado informal. Entonces, si tú vendes un producto en negro, que insisto, no lo recomiendo para nada del mundo, tú puedes tener una queja de un cliente al cual le llega el producto, ese tipo se puede quejar al CERNAC, a Impuesto Interno y te queda el desastre. Entonces, meterse en esos riesgos hoy día no tiene ningún sentido, sobre todo que el IVA, como explicamos en el punto anterior, es un impuesto, digamos, que lo recuperas, es un impuesto de flujo, no es un impuesto de costo, y las impuestos a las utilidades, hoy día en el régimen ProPyme, son bastante bajas. El impuesto de utilidades es un 12,5%. Entonces, meterse en la informalidad, para mi gusto, sería una muy mala decisión. Ok, yo estoy de acuerdo, no se recomienda para nada la informalidad. Y por lo tanto, ¿cuáles son los pasos básicos o las cosas que no se debe olvidar al momento de dar de alta su empresa? La gente tiene... Yo, ¿qué puedo recomendar? Puedo recomendar partir tal vez como empresario unipersonal. Hay una figura tributaria que se llama el empresario unipersonal, que es un patrimonio independiente del patrimonio de la persona. Entonces eso te permite con tu propio RUT, sin tener que constituir una sociedad, sin tener que hacer ni una empresa en un día, nada complejo. Con tu propio RUT te das de alta en impuesto interno con una actividad comercial que puede ser la de comercialización de productos, importación, exportación, venta nacional. Ahí hay una serie de actividades económicas en el mismo impuesto interno súper intuitivo que tú puedes seleccionar la actividad comercial.
Entonces, si es que tú no quieres incurrir en gasto, en enredo, en tener estructuras sociales, por lo menos en un principio tal vez que vas a tener como esta iniciación en el mundo de la importación, te convendría hacerlo como empresario. ¿Por qué muchas empresas no lo hacen como empresario? Porque el empresario, el problema que tiene es que la responsabilidad acarrea el patrimonio personal de la persona. Pero cuando estamos hablando que tú estás importando productos que va a vender calculadora, por decir cualquier cosa, no hay un riesgo real de demanda o de que alguien se pueda morir con tu producto. Si vendes tal vez productos que tengan químicos, obviamente ahí te digo desde el punto cero a una empresa, no vayas a arriesgar tu patrimonio personal. Entonces, el punto cero, si tú quieres probar con un producto, date de alta en impuesto interno con tu empresario unipersonal, con eso se te va a generar una actividad de primera categoría que se llama, que es la que te permite generar ventas de productos o servicios, y luego te tienes que inscribir a la facturación electrónica, todo se hace por impuesto interno, está lleno de tutoriales, es súper simple, compras un certificado digital en ESER Chile o en cualquier de estas empresas que venden certificados digitales, y con eso tú como que te activas para poder hacer la importación con tu propio RUT bajo la categoría empresarial, que te hablo del empresario unipersonal, y puedes empezar a emitir factura y empieza a dar vuelta a la rueda. Esto yo siempre digo como cuando uno juega las cartas. Mientras estáis jugando, te van saliendo dudas, internet está plagado de tutoriales y ahí te va a poder guiar digamos, en los procesos. Ahora, como consejo, entonces la persona se dio de alta, como tú dices, la contabilidad mensual. ¿Hay algún consejo, alguna forma simplificada de llevarlo adelante? Ideal que puedas contratar un contador. Si no puedes contratar un contador por un tema de presupuesto, siempre partimos de la base que son pequeños emprendedores. La propuesta de impuesto interno te la da automáticamente el sistema. Recuerda, como lo vimos en el punto anterior, que tienes que ir a ingresar manualmente las declaraciones de ingreso por importaciones. Es lo único que tienes que ingresar manual porque no va a estar. Y de esa manera, generando tus declaraciones formulario 29, entras en el cumplimiento tributario, emites tus boletas de venta o facturas de venta por producto importado a través de la página misma de Impuesto Interno, que tiene emisión de boletas gratuitas y facturas gratuitas, se entrelaza internamente con el sistema y al mes siguiente, cuando declaras tu formulario 29 y pagas el IVA, si tuvieras que pagar IVA, si tu venta es mayor a tu compra, te lo va a dar automáticamente. Yo diría, hoy día el sistema informático es muy, muy bueno de impuesto interno, lo puedes hacer tú mismo. Y si ya se te empieza a complicar o eres nulo para el tema, porque también hay gente nula para el tema, contratarás a un contador. Pero no necesita, o sea, que un contador básico le vea las declaraciones mensuales, o sea, no necesita un super contador. Lo importante es mantener el IVA mensual, ordenado las facturas de venta, boletas y las compras, y con eso estamos. Sí, prácticamente con eso estamos, pero sí tendría ojo, porque sin menospreciar a mis colegas contadores, hay mucho contador chico que no maneja muy bien el tema de la importación. Entonces, el ojo que hay que tener en ese sentido es en la no utilización, insisto, del ad valorem del arancel como crédito fiscal. Ese es el error más común en contadores chicos que no ven mucho tema de importación. Entonces, ahí yo les diría, al momento que tu contador haga el primer registro de una importación en impuesto interno, ponle ojo, pídele el detalle de cómo lo hizo, el análisis, puede que se sienta incómodo porque le están poniendo en duda su trabajo, pero hazlo porque la responsabilidad final de haber pagado mal un impuesto no es del contador, sino es del contribuyente. ¿Has escuchado hablar del aduanazo? Pero el aduanazo es como un término coloquial a que tenías que pagar impuestos y no los pagaste. O sea, para mí eso del aduanazo es una cuestión muy naif. Es evidente que si hacen una importación tienes que pagar impuestos. O sea, tendrías que ser muy neófito o no sé, o tener ilusiones que no hay que pagar los impuestos. Para mi O gusto, sea, eso del aduanazo es al final un error forzado. O sea, al final, pero para los que nos están escuchando y no saben, el aduanazo es un término, como dices tú, coloquial, que se ve mucho en internet, cuando la gente dice, compré algo y me aplicaron el aduanazo porque me cobraron impuestos. Entonces, aclarar, en el fondo, que todo el mundo en Chile, en general de los países, cuando importa algo, tiene que pagar impuestos. Exactamente, es iluso pensar que no, pues es ridículo pensar que no. Entonces al final yo el aduanazo se lo atribuyo más que a no saber hacerse el vivo, la del chileno. Claro, que seguramente muchas veces lo que pasaba que con el comercio de estas compras pequeñas en China, las cosas pasaban, uno compraba cosas de 500, $1000, igual pasaba en la aduana,
Pero empezó esto de la fiscalización y por supuesto la gente empezó a reclamar pensando que no se pagaba impuestos, porque al final muchas veces pasa que uno compra o importa y por desconocimiento el proveedor le dice, no, yo te lo mando, dame tu dirección y te lo mando. Y la persona, suponiendo, yo pagué y me dijo que me llegue a mi casa y si me cobran algo no tengo por qué pagarlo. De ahí surge esto. Entonces, en relación a esto, la importancia de para cuando una empresa quiere crecer y quizás quiere pedir un crédito, la importancia de tener todo esto ordenado, de pagar tus impuestos, porque al final con la compra, pago de impuestos, venta y todo el IVA correcto, después del momento de tú crecer y querer presentarte ante los bancos, esto es muy importante. Claro, te van a pedir un instrumento básico que utilizan todos los bancos para poder hacer su análisis de riesgo, que es la carpeta tributaria, la CTE, que es la abreviación. Y la carpeta tributaria contiene tus compras, tus ventas, principalmente lo que ven los bancos son las ventas. Si tú no registras todas tus ventas o tienes venta informal, no vas a poder tener una carpeta tributaria como la gente y aparte estás incurriendo en un delito, ¿no? Vender sin boleto hoy día es un delito de IVA. Pero al final el error muy típico, aparte de la parte del delito, es que uno piensa que es una buena idea estar en negro y crecer en negro, pero después cuando uno necesita la ayuda de un banco, pasa esto que después no te apoyan porque tú no tienes registradas las ventas. Claro, y no solamente el tema bancario, sino que también si tú empiezas ya a vender con un volumen un poquito más pro en el mercado informal, no puedes no puedes ni meter la plata en un depósito a plazo porque vas a tener problemas de justificación de inversiones. Entonces, yo por ningún lado hoy día ni nunca en realidad, pero sobre todo hoy día con los cruces de información que hay en los sistemas, recomendaría estar en el mercado informal. Aparte no es caro estar en el mercado formal, la gente se asusta, tengo que pagar impuestos, que los costos, no es así. El régimen ProPyme, que es un régimen que está fabricado tributariamente para empresas que facturan menos de 3 millones de dólares y tienen actividades, digamos, de empresas medianas y pequeñas, tienen muchos beneficios. Tienen un beneficio hoy día que está vigente, que es una tasa rebajada de impuestos a las utilidades del 12,5% y se puede rebajar aún más a la mitad si es que esa utilidad la reinvierte en tu negocio. Entonces es muy barato hoy día estar en el mercado formal y los beneficios son muchos versus no estar. Bueno, tú hablas de los regímenes y muchas veces uno dice llevar de alta mi empresa, puede ser unipersonal, como empresa, un poco más grande, un poco más chica, y te preguntan en qué régimen quedarse de alta. Uno entra a ese supuesto interno y te habla de elija. ¿Cómo funciona eso? ¿Tú recomendarías directamente el ProPyme? ¿Hay alguna otra opción? ¿Qué consejo le daría a la persona que está abriendo su empresa y tiene que elegir el régimen en cuál está? Hay dos regímenes que puede elegir esa persona que está empezando. En realidad hay tres, pero el tercero es para grandes empresas que facturan más de 3 millones de dólares, tienen un capital efectivo superior a los 85.000 UF. Hay una serie de requisitos que son para las grandes empresas o medianas para grandes. El tipo que recién empieza, obviamente no está en el régimen grande, podría estarlo también por norma de relación. Hay una norma de relación que si tú participas en una sociedad que tiene facturaciones de estas superiores a 75.000 UF, promedio de 85.000 UF en cualquier periodo, por norma de relación te contamina tu empresa nueva. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una sociedad con mi papá, y mi papá es el dueño de la Coca-Cola, yo participo en la sociedad de inversiones que es dueña de la Coca-Cola y tiene ingresos gigantescos, aunque yo abra un negocio chiquito, voy a estar, por norma de relación, contaminado a tributar en el 14A. Es un tema específico, te lo comenté porque ya que estoy dando una explicación técnica, hay que decir. Pero principalmente los regímenes que van a estar la mayoría de las personas que se empiezan a dedicar a este tema del comercio, van a estar en el 14D3 o el 14D8, que son los dos regímenes que podrían elegir. La diferencia de uno con el otro es que en el 14D8 todas las utilidades que genera tu empresa, la cual se mide por flujo, ingresos menos egresos, como la cuenta del almacenero, se van a ver inmediatamente atribuidas a tu impuesto personal como propietario final, independiente que hagas el retiro efectivo o no de esas utilidades. En cambio, el 14D3 funciona en base a declarar directamente los retiros que recibes, independiente de la utilidad que haya generado la empresa. ¿Por qué te podría convenir el 14D8 en vez del 14D3? Porque si tu ingreso es menor o tu utilidad es muy menor, la ventaja que tiene el D8 es que al atribuirse la utilidad a tus impuestos personales,
pagas el impuesto personal que se te aplica como tasa efectiva por ese retiro. A diferencia que en el 14 de 3 tienes que pagar el impuesto de primera categoría, que es para este año el 12,5%, el próximo el 25%, y luego en base al retiro que tú hagas como persona de esas utilidades, se te podría llegar una devolución de impuestos o un pago. Entonces, la principal diferenciación entre ambos regímenes es que es un tema de flujo, realmente es un tema de flujo. Yo con el de 8 voy a pagar lo final que me corresponde, y con el de 3 voy a pagar más y después me van a devolver. Entonces, como es algo bien técnico, pregúntale a su contador, pero más o menos es por ahí. Por ahí. Ahora, anualmente, el pago anual de impuestos, es algo que todas las empresas sufren. Entonces, frente a este proceso de la declaración anual de renta de las empresas, ¿cuáles son las cosas básicas que tú recomiendas para que el proceso sea exitoso? Desde la importación hasta el fin de año, hasta la declaración de renta. O sea, la declaración anual, cuando llega el mes de la declaración, ya hay que hacer el fondo del proceso. ¿Qué es lo importante tener ordenado? ¿Qué cosas revisar para que, porque como dices tú, hay contadores que pueden ser con menos experiencia o muy masivos, entonces muchas veces hay errores, entonces ¿qué debería fijarse el dueño del negocio cuando se le presenta esta renta anual? Yo lo diferenciaría en dos escenarios. Uno, si es que tú requieres tener una contabilidad muy afinada, porque por un tema de gestión comercial necesitas la contabilidad para ver cómo estás parado, tus líneas de negocio, tu línea de productos, tus canales de venta, retail, etc. Entonces, tú para poder tener esa información a tu disposición y tomar las decisiones correctas, tienes que tener una contabilidad fidedigna y absolutamente analizada. Tal vez esto que te estoy comentando sea ya para una empresa un poquitito más arriba, más mediana, que es chica. El chico no le interesa, el chico tiene el negocio en su cabeza y lo único que quiere es pagar los impuestos correctos y cumplir con el fisco. Entonces, yo la diferenciación que te hago es desde la contabilidad con lo tributario, que te lo he repetido varias veces en esta entrevista. Exacto. Y la contabilidad es netamente para la gestión, para medir que tu negocio es rentable. Lo tributario es para cumplir con el fisco y no tener mañana problemas de multa o giros inesperados. Y para llevarlo tributario, como el régimen 14 de 8 y el 14 de 3, ambos regímenes tributarios funcionan en base al flujo, el flujo son entradas versus salidas. Yo te diría que para el cumplimiento tributario no quiero minimizar el trabajo, pero podrías llevarlo tú con una planilla Excel. Si al final el contador lo que te va a hacer es un flujo. Para esos dos regímenes tributarios se llevan esos flujos. Entonces, si tú tienes claras tus entradas y tus salidas de dinero, llegas a un flujo final y ese flujo final es el que se afecta con impuesto a las utilidades anuales. Ahora, si la empresa es más grande, ya es una empresa mediana, ya tiene su nivel de venta importante, ya tiene esta contabilidad más detallada, ¿qué es importante a la hora del proceso de renta? Ahí sí o sí vas a necesitar un contador. Yo no veo factible que una persona que no tiene el conocimiento técnico pueda hacer un balance y pueda hacer una declaración impositiva, porque aparte las declaraciones impositivas traen consigo un montón de declaraciones juradas. La gente cree que es ese formulario 22 que tú ves anualmente, que le mandas al banco y listo. Detrás de ese formulario del proceso final, es el producto final, no el proceso. Detrás de ese producto final hay una serie de procesos que son las famosas declaraciones juradas. Y pueden ser más de 100 declaraciones juradas las que hay hoy día, que le afectan a distintos tipos de empresas, negocios, actividades que realizan, etc. Entonces, yo no me atrevería a decir a una persona, hazlo tú por tu cuenta con tutoriales de internet, porque probablemente lo hacen mal. Esto tiene que ser realizado por un profesional. Ahora, el profesional va a acercarse, yo diría confiar 100%, o hay algo que yo puedo mirar como detalles para saber que el proceso está bien. Sí, lo recomendable es mirar más que las declaraciones impositivas, que yo diría que son más complejas para que lo pueda ver una persona de carne y hueso. Yo te diría que mejor que vean el balance. O sea, tú le pides al contador el balance y ese balance tiene una serie de partidas. En Chile se utilizan los balances de 8 columnas, que tienen debe, haber, saldo deudor, saldo acreedor, inventario, tiene pasivo, pérdida, ganancia. Son 8 columnas a la vista. Lo que tienes que mirar no son esas 8 columnas, porque las primeras 4 son cuentas de traspaso, son haciendo traspasos que no tienen que ver con el resultado final. Del balance de 8 columnas tú te debes ir a las últimas 4 columnas.
Las últimas 4 columnas tienen todos los activos de tu empresa, los pasivos, los ingresos y los egresos. Entonces, lo que tú debes fijar cuando vendes productos, importas y vendes productos, es que el inventario que está reflejado en esa balanza sea el inventario final que tú realmente tienes en tu bodega. Porque lo que pasa mucho en empresas pequeñas es que los contadores más o menos calculan a su ojo un inventario que puede estar totalmente errado. Porque también el error en que caen las personas o las empresas es que llevan mal los manejos de los inventarios. El inventario es crucial, uno para ver la rentabilidad de un negocio y otro para el correcto registro en los balances. No tanto así en la parte tributaria, porque como te expliqué, funciona lo tributario en base a flujo. Tú, independiente de esa mercadería la hayas vendido o no la hayas vendido, si es que la pagaste, la debes rebajar de tus utilidades por el régimen tributario. Esto es más o menos nuevo. Esto cambió hace un par de años atrás porque antes los regímenes eran distintos. Entonces, no lo vas a ver esto por las declaraciones tributarias, pero sí lo vas a ver por el balance. Por lo tanto, te debes fijar en que el activo que aparece en mercadería corresponde a lo que realmente tienes en la bodega. Ese valor de mercadería no es el valor de venta, es el valor de costo, el valor de compra, sin IVA y sí con el valor ni con los fletes y los seguros. Oye, y la última pregunta de esta primera parte. Obviamente hemos hablado que los contadores muchas veces se equivocan por diferentes razones. Entonces, ¿tú, Rafa, alguna vez te mandaste algún cagazo, así como grande en tu historia que nos puedas compartir y que sirva de aprendizaje, obviamente, para los procesos que están llevando las empresas? Sí, hubo un problema más o menos grave. Yo me puedo desligar porque fue de la empresa mía, pero yo no estaba todavía a cargo, así que por lo menos me puedo desligar del problema. Lo que pasó fue con una exportación, no con una importación. Y probablemente en algún momento vas a tocar también materia de exportación, pero es interesante decirlo porque la importación y la exportación comparten documentos similares a través de la aduana. Exacto. Hay uno de ingreso y uno de salida. Exacto. Lo que pasó en esa oportunidad es que un productor de televisión o digamos, de material audiovisual vino a Chile a filmar un comercial de una bebida gaseosa conocida a nivel mundial. Y todos los gastos de esa filmación los generó en Chile. Y luego este producto se lo iba a vender a través de una factura de exportación a una empresa americana o inglesa, no recuerdo si era inglesa o americana. Lo que te permite la norma en las exportaciones es que todos los gastos que tú realices en Chile afectos a IVA, si tú lo exportas, lo puedes recuperar. Es el famoso IVA exportación que se llama. Entonces, si tú tienes todas las facturas de compra, la acreditación de que pagaste esas facturas de compra con cheque, o sea, tienes que ser súper ordenado porque tú le estás pidiendo una devolución al fisco y el fisco te va a revisar completo a ver si es que esa documentación está correctamente, digamos, acreditada, la actividad que estás realizando. Entonces, la idea era obviamente pedir esa devolución de IVA. Sí, en esa época era el 18%. No sé si se acuerdan. Hace mucho. Hace mucho rato, y el 19% era un aumento momentáneo, después lo iban a bajar el 18%, pero eso no pasó nunca ni va a pasar tampoco. Exacto. No es probable que siga subiendo. Entonces, como te digo, había que tener toda esa documentación súper ordenada para poder presentar la solicitud de devolución. ¿Y dónde vino el problema? El problema fue realmente, más que un problema nuestro, un problema del cliente, fue un problema de coordinación. Porque cuando este cliente tuvo todo este material listo, ¿cómo lo iba a exportar si al final se lo tenía en un hard drive o en un CD, en un CD en esa época? Imagínate que ya los CD no existen hace rato. Y es lo que debe haber hecho, que una mala coordinación con nosotros, lo debo reconocer, y también a su vez con el agente de aduana probablemente, debió haber él sacado a través de la aduana ese producto. No te digo que ese producto lo mande en un avión o lo mande en un barco, en un camión, se lo llevaba con él, pero en la aduana tenía que declarar, mediante esta declaración única de salida, que estaba sacando un producto exportable, audiovisual, al extranjero. Al no haber tenido ese documento, que es el DUS, porque esta persona se lo llevó dentro de una maleta en el avión, no pudimos pedir la devolución de IVA. Y eso imagínate, estoy hablando de un comercial con una empresa extranjera, imagínate las marcas que te estoy comentando, era un monto tremendo esa devolución. Y que, claro, que afectaba el presupuesto de la producción. Y que afectaba el presupuesto. Ahora, el monto que le pagó a esta empresa extranjera era tan alto que, o sea, nadie quiere perder plata, pero podía cubrir el costo del IVA. Pero fue un cagazo realmente monumental. O sea, por la falta de coordinación entre la aduana, nosotros y el cliente, no sacó el producto como lo debió haber sacado del país.
y sin tener ese DUS tú no puedes pedir devolución de exportador. Bueno, Y tú lo lo mismo con la recomendas. NIF, Para la próxima, obviamente, si hay un caso así, tú le recomendarías que uses CES, supongo, por supuesto. para estar seguro que todo está bien. Y usa Secon, que Secon ya tiene la experiencia que hay que coordinarse con el cliente previo a hacer cualquier movimiento. Perfecto. Oye, vamos a una sección ahora que se llama Lo que realmente importa. Entonces, la verdad que hemos hablado bastantes cosas, has dado tremendamente consejos muy valiosos. De todo lo que hemos hablado, de toda tu experiencia en este tema que hemos hablado contable y tributario, que tú has sido muy claro en la diferencia. Tienes que dar un solo consejo a este importador, que puede ser pequeño, mediano, grande, no importa el tamaño. Un solo consejo, ¿qué es lo que realmente importa en el tema que hablamos hoy? Te voy a responder esa pregunta, pero primero te voy a hacer un alcance porque cuando me lo estaba formulando me acordé de algo importante que lo he visto un par de veces y creo que es un error. Hay a veces que en las declaraciones de ingreso, para poder ahorrarse a valor o IVA, lo ponen por un valor menor al real. Y eso, para mi gusto, es un error garrafal porque eso te disminuye el costo, tanto del producto, bueno, también que, digamos, es incorrecto hacerlo, pero te disminuye el costo en el ingreso del producto en el registro. Olvídate, yo creo que, y aparte te pueden hacer una auditoría en aduana y salta por todos lados. Entonces, quería comentar esto, que no tiene que ver con la pregunta directamente que tú No, me estás. pero ya que lo hiciste es muy bueno porque al final, porque más encima, tú al proveedor le pagaste un monto, 100, tú dijiste que vale 50, además tienes un egreso que no te cuadra con lo que dice la factura. Y más encima, que normalmente los importadores traen de lugares que Chile tiene libre comercio, en la página de CES pueden ir a buscar este contenido, el arancel es cero, por lo tanto paga solo IVA, y el IVA es un crédito. Por lo tanto, bajar el monto pensando que como porque pago menos IVA salgo beneficiado es una tontera. Lo deja todo desordenado y el IVA igual lo hubiese recuperado al 100%. Así es. Pero la gente Así. tiene esa creencia, ¿no? Y es erróneo porque, como tú dices, ya, y el pago al extranjero, ¿cómo lo justifico? Me queda un exceso de caja después que no tengo cómo rebajarlo, lo tengo que Exacto. retirar. Al final, me cuesta mucho más caro. Sí, puede ser que haya un problema de flujo, estoy de acuerdo, pero hoy día tú podés también pedir postergar el pago del IVA, o sea, tienes un montón de herramientas hoy día para aliviar tu flujo, entonces es un error Claro, eso que tú dices es cierto, o sea, como para complementar que no es que en el fondo el IVA, recordar que dijimos, el IVA se paga en el momento y obviamente si es una factura muy grande tú tienes que pagarlo cash, si no lo tienes un problema, pero eso ya es un tema financiero de tu negocio que tienes que resolver. Por lo tanto, si quieres un banco que te apoye y tienes tu contabilidad mala, no te va a prestar dinero y entraste, o sea, a lo mejor todo ordenado, declarando como corresponde y quizás ese podría ser el consejo, no sé. o sea, podría ser un consejo, pero más que el consejo clave así de todo lo que hemos conversado, yo te diría que es el correcto registro tributario, más que contable, no dejo de lado lo contable que es importante, pero el registro tributario correcto de las declaraciones de ingreso nacional. Que eso es un error común. Eso fíjate, se tiene que fijar la gente, incluso si te lo hace un contador, y de que te explique cómo lo hizo. Súper. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, Rafa, o con ASECON, ¿cuál es la mejor forma? La página web, se puede meter a través de nuestra página, ahí están nuestros contactos, LinkedIn, página, mail, ¿Cuál es la página? www.aceconsa.com. Ah, internacional, me decía. Internacional. Muy bien. Acecon SA es la abreviación de Asesorías Contables Sociedad Anónima. aceconsa.com. Interesante. Hoy día hay tantas empresas que no tenía idea por qué se llaman así. Ni yo sabía esa información. Y sabes que le quisimos poner, porque esta empresa la partió mi papá, le quisimos poner el Acecon con H, por mi apellido. Pero Claro. finalmente nos dimos cuenta que, porque en esa época te pagaban con cheques, entonces nos dimos cuenta que los cheques iban a salir todos rechazados, Claro. así que lo dejamos sin H. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Fue un placer. Hay mucho conocimiento técnico para hablar, pero obviamente todo lo que nos hablaste fue muy valioso. Así que muchas gracias y todo lo mejor para lo que viene para ASECON SA en el futuro. Perfecto. También para CES y este año 2024 que sea un buen año para el trading. Eso.
Esto es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tus importaciones en piloto automático. Si quieres saber más, encuéntranos en nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Guilof y agradezco a Delphi y Salva la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.